¿cómo? Dios te bendiga, mi hermano. Salmo 100 dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por la puerta de acción de gracias. Por su atrio con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y en verdad y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Y vamos a dar inicio en este momento con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y a ponernos en cuentas con el Señor para que Él reciba el honor grato la alabanza.
voluntad para los hombres. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar. Soberano Señor, creador de los cielos y la tierra, queremos darte a ti toda la gloria, porque solo tú eres digno de toda nuestra alabanza y honor. Señor, gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir para adorarte. Bendícenos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a darte lo mejor en alabanza y adoración a ti. Prepara nuestros corazones para este encuentro contigo. Que cada uno de nosotros podamos salir marcados, Señor. Que cada una de nuestras vidas puedan transformarse en algo después de un encuentro contigo en adoración. Y que tu palabra taladre lo más profundo también de nuestras vidas. Úsanos, Señor, y recibe la gloria en todas las cosas. En el nombre de Jesucristo nos reunimos para darte este servicio en honor a ti. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con honor y alabanza. Esta eloquía les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y santeros, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Vamos a cantar vida abundante. La
Dios es un Dios grande, fuerte, Amén. y este es lo más alto que cualquier otro. Vamos a cantarle Mi Dios es grande, y en una cita bíblica dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, porque no nos dará también Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el único que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo de ninguna otra cosa creadas podrán separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Jesús. Pueden tomar su lugar. Voy a pedir a los hermanos que nos dirijan en oración para ofrendas siguientes. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más, Padre, te damos gracias por un día más, Señor, una semana más de trabajo, Señor. Gracias, Señor, por las múltiples bendiciones que se reciben, Señor, a lo largo de la semana, Señor. Muchas bendiciones, Señor, en el trabajo, Señor, en la casa, Señor, principalmente aquí, Señor, en tu casa de oración. Bendice, Padre, estas ofrendas, los Dios, que se van a levantar, Señor, que son para el cumplimiento de tu obra, Señor. Bendice, Señor, a la hora de leer, Señor. Bendice todo aquel, Señor, que no lo puede hacer, Señor. Ábrele su puerta, Señor, para un trabajo, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar a abrir su Biblia, por favor. La primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Conforme lo vayamos teniendo, nos vamos poniendo de pie, por favor. ¿Todos tenemos? Amén. Voy a leer, voy a tratar de leerlo todo. La palabra del Señor dice así: por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando oísteis en vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Os habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a vosotros los expulsaron. Y no agradó a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, que vino sobre ellos y la ira hasta el extremo. Pues vamos a tomar nuestro lugar y ya le vamos a dar el lugar al pastor que nos va a traer el sermón de esta mañana. Mi hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy, por todas sus bondades, ¿verdad? Pues muy mal que el día nos vaya. Tenemos que darle gracias a Dios. Porque en cada una de las circunstancias el Señor siempre va a estar con nosotros. Y siempre hay algo, desde una perspectiva espiritual que se hace. ¿Ya? Continuamos con la serie que estamos hablando acerca de Tesalonicenses. Hoy volvemos nuevamente el capítulo número 2 para concluir con él. Y queremos un poco mantenernos dentro del contexto de Tesalonicenses para
yo creo que si hay algo importante dentro de la interpretación de las escrituras, que muchas veces no se tiene en cuenta. Yo ahora estaba conversando eso con mi hermano. Él me preguntaba cómo es posible que hay gente que interpretan así y otros interpretan de otra manera las escrituras. Yo creo que si usted no tiene en cuenta el contexto histórico, si usted no tiene en cuenta qué tipo de literatura es, o sea, una serie de herramientas hermenéuticas que uno tiene que hacer uso, a quién le está hablando, por qué, cuál es el propósito por el cual le está hablando, son cosas que muchas veces cuando simplemente llegamos al texto y lo tomamos literalmente y no tenemos en cuenta qué es lo que está sucediendo, se desvirtúa mucho las escrituras. Y es bueno, o sea, simplemente le estoy diciendo esto para llevarlo nuevamente un poco al contexto y saber qué es lo que vamos a estar hablando. Recuerden que los tesalonicenses fue una iglesia en la que Pablo le escribe, y le estaba escribiendo a una iglesia que había recibido la palabra, ¿verdad? Ahí en medio de tremendas situaciones. Por 3 semanas Pablo estuvo predicándole según el libro de los Hechos, ya lo hemos estado recordando. Ahí estaba Jasón, ahí el capítulo 17 lo habla, dice que Jasón fue tomado preso por haber recibido a Pablo, y dice que ellos estaban, ¿qué cosa? Transformando ahí al mundo, y ellos realmente tomaron el ejemplo y comenzaron a ir a todo lugar. Y Pablo, en medio de todas estas cosas, viene al capítulo número 2 y les vuelve a hacer un recordatorio, a hablar un poco más, ¿verdad?, acerca de lo mismo, y recordando y trayendo a la memoria la manera en que ellos habían venido justamente al Evangelio y la manera en que la palabra de Dios había sido predicada. Hoy vamos a estar haciendo énfasis justamente, hermano, acerca de la palabra del Señor, porque muchas veces no tenemos los conceptos un poco equivocados al respecto de la palabra, y muchas cosas que escuchamos las hacemos nuestras sin siquiera razonar un poco al respecto. Recuerdo que cuando era estudiante del seminario, cuando iba a comenzar la lección del tema de mi tesis, alguien me sugirió un tema respecto a la palabra, y me hablaban, o sea, era un concepto que presentaba el teólogo suizo Karl Barth, padre de la neortodoxia, y me decía que presentara una tesis acerca de la palabra viva. La palabra, en este caso se refería a Jesucristo, la palabra escrita, en este caso se refería a la escritura, y la palabra hablada, en este caso se refería a la exposición de la palabra. Y aquello sonó bien, cuando uno lo escucha así, dice, bueno, y nosotros muchas veces somos partícipes de eso. Opa, déjamelo a mí. ¿Ahora cuál es? La flecha hacia abajo. Sí. Esto no funciona. ¿Cómo va a funcionar? No funciona. Siéntalo. No funciona. ¿Estará apagado? ¿No funciona? ¿Sí? Ok, bien. Vamos aquí a tener dos aquí. Sí, me compré uno, pero es más chiquitico. Bueno, hermano, vamos a seguir volviendo, retomando nuevamente el tema. Recuerdo que aquello me sonó muy bien, el hecho de que me dijeran, ok, yo entendí la palabra viva refiriéndose a Jesús. Sí, es correcto, Jesús es la palabra viva. Entendí perfectamente la palabra escrita porque es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Pero, y cuando me dijeron la palabra hablada, ahí un poco que, no está mal, está buena esta idea, porque nosotros siempre decimos, bueno, cuando está predicando, ¿qué está pasando? Vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Lo decimos o no, hermano? ¿Sí o no? A ver, díganme. Ok, me alegro que ustedes me lo digan así con fuerza, después no se retracten. Hermano, entonces, en medio de ese debate un poco que me puse a estudiar el tema, yo respeto mucho la teología de Karl Barth, porque él fue el padre de la ortodoxia, o sea, él viene a romper con el liberalismo teológico que estaba haciendo una influencia muy fuerte dentro de Europa.
Y él viene y rompe con todo ese liberalismo, siendo él liberal, pero aún le quedaban algunos rezagos. Y una de las tomas más importantes que él tomó, de los temas que él retomó, fue la Biblia como palabra de Dios. Pero siempre le quedaron algunos rezagos. Y eso, ustedes saben, cuando hay alguien que, les voy a poner un ejemplo. Si usted fue comunista y usted deja de ser comunista, ¿verdad? Pero yo te conozco a ti porque fuiste comunista y ya no lo eres ya, y respeto, pero siempre te va a quedar tus rezaguitos ahí, tu vela, una vetica ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, Campbell le quedaron algunas cosas y por eso es que yo digo que muchas veces nosotros escuchamos cosas y una de ellas es con respecto a la palabra, y hoy vamos a explicar, y quiero hacer énfasis justamente en esto cuando vamos a predicar la palabra y qué cosa es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Lo siento, hermanos, y la idea que quiero traerles aquí, a ver, estoy pasando para arriba, ya sé entonces dónde tengo que ir. La idea que quiero estar compartiendo en primer lugar en el día de hoy es que no se trata solamente de escuchar la palabra de Dios, sino también de aceptarla como palabra de Dios. La mayoría de las personas pueden escucharla y este es uno de los conceptos que también nosotros tenemos que aprender. Muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios, pero no todos la aceptan como palabra de Dios. E incluso muchas veces los cristianos tenemos que reevaluar un poco si realmente tenemos la Biblia como palabra de Dios. Recuerden que siempre decimos que la Biblia como palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Por lo tanto, en ella está lo que realmente nosotros creemos. Hoy queremos hablar justamente de eso, ese encuentro de la palabra de Dios con el hombre. El encuentro de la palabra de Dios con el hombre. ¿Qué es lo primero que queremos hablar? Realmente esto no funciona conmigo. ¿Qué es lo primero que queremos tomar? Yo creo que todo es dejarlo. En primer lugar, que el mensaje de la palabra de Dios nos llega a través de hombres. Y vamos a hacer una diferencia entre el mensaje que nos llegó, en este caso, entre el apóstol Pablo y el que nos llega a nosotros. Si vamos ahí al texto, vamos al capítulo número 13. Estamos ahí en el versículo número 13, perdón, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo, y esto de alguna manera nos demarca que Pablo quiere hacer un énfasis en este tema. Pablo daba gracias a Dios en primer lugar por el hecho de que ellos habían escuchado la palabra de Dios, pero lo habían escuchado y lo habían aceptado como palabra de Dios de Pablo. Y lo que me llama la atención y la pregunta que queremos hacer es esto: ¿es correcto que los creyentes reciban la palabra de un hombre como palabra de Dios? Vamos a tratar de hablar un poco acerca del asunto, ¿verdad? En primer lugar, hermano, tenemos que entender que el apóstol Pablo junto a los demás apóstoles de Jesús podían afirmarlo por la autoridad que el mismo Jesús le había conferido. Estamos hablando de hombres que habían sido llamados para establecer las doctrinas que cada uno de nosotros hoy creemos. Ellos habían, uno de sus ministerios principales era justamente poder recoger toda la revelación de Dios. Dios les revelaba lo que realmente nosotros tenemos hoy como escrituras. Por eso, en este caso, ellos podían hablar con esta afirmación. Si ustedes van ahí a Juan, vamos hasta la Biblia, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. ¿Estamos ahí? Juan, capítulo número 16, versículo número 13. Dice de esta manera el Evangelio de Juan, 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda verdad, porque no hablarán por su propia cuenta, sino que hablarán todo lo que oyeren, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí el Señor estaba dejando en este caso
claro, ¿verdad? Y hablándole justamente a los apóstoles de lo que iba a suceder con ellos. Ellos iban a recibir la palabra de verdad. Ellos iban a decir lo que Jesús quería que ellos dijeran. Dentro de todo su contexto y de todas las cosas que, o sea, toda la cultura, porque en la palabra usted va a encontrar en la Biblia, va a encontrar que está plasmada, la cultura de los pueblos está plasmada, en este caso la cultura de Israel, está plasmado el contexto histórico, todas las necesidades que podían estar surgiendo. Pero en medio de todas estas cosas, Dios iba a hablar y le iba a revelar, en este caso, a los apóstoles. Tal y como dice aquí las escrituras, dice de esta manera, el versículo 13 nuevamente, por lo cual también nosotros sinceramente damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Por lo tanto, la palabra que en este caso Pablo estaba hablándole a los tesalonicenses eran palabras de Dios, ¿verdad? Jesús envió su Espíritu Santo para darle la revelación, y es lo que hemos estado hablando, lo tuvimos ya hace como 3 o 4 martes atrás cuando comenzamos con los estudios de la confesión de fe. Es lo que nosotros entendemos como la revelación especial, ¿verdad? Para dar una revelación especial a los apóstoles de manera que pudieran recibir todo el Nuevo Testamento. O sea, que cuando los apóstoles enseñaban, y es aquí donde yo quiero que ustedes marquen una diferencia, cuando los apóstoles enseñaban, no lo hacían con sabiduría humana, sino por el mismo Espíritu de Dios que le había instruido. ¿Cuál es la diferencia entonces de aquellos tiempos y hoy? ¿Hay diferencia? ¿Sí o no? Dice la primera carta a los Corintios, a lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso quiere decir, hermano, que las enseñanzas de Pablo eran de hecho palabra de Dios con veracidad y autoridad divina. Todo esto es prueba de que la misma Biblia confirma que las enseñanzas de los apóstoles son parte de las Escrituras, y por eso tenemos hoy el Nuevo Testamento, y que no es otra cosa que las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. ¿Cuál es la diferencia en el día de hoy? Nosotros simplemente hoy tomamos lo que ya es palabra de Dios y hacemos una exposición de la palabra de Dios. Muy diferente, por lo tanto, hoy cuando se predica, no es la palabra de Dios, sino una exposición de la palabra de Dios. ¿Pueden ver la diferencia, hermano? ¿Pueden ver la diferencia? Porque si no, estuviéramos haciendo qué cosa hoy. Escribiendo todavía la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y la cantidad de disparates que hoy se hablan. E incluso uno tiene que ser honesto en esto. Muchas veces a uno se le van frases y palabras cuando predica. Se le van. Que no están acorde incluso con la enseñanza y que después tienes que virar nuevamente a rectificar. Hermanos, nosotros como pueblo tenemos que aprender a identificar lo que realmente es palabra de Dios. El Señor puede tratar, el Señor hoy lo que simplemente nos hace es iluminarnos para poder comprender toda la revelación. En este caso, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses, ustedes han recibido esto como la palabra de Dios. Y era la palabra de Dios porque Pablo en este caso contaba con la autoridad divina para aseverar que cada una de las cosas que él estaba diciéndole era justamente el mensaje por parte del Señor, ¿verdad? Y es bueno, hermano, que siempre debemos en cuenta esa diferencia. Son cosas muy sencillas y podamos entender por qué en este caso, porque quizás algunos digan, no, porque ahora cuando predicamos, lo que predicamos es la palabra de Dios. No, nosotros, o sea, lo que nosotros hablamos es la palabra de Dios, no, nosotros exponemos la palabra de Dios, ¿verdad? Exponemos simplemente la palabra de Dios. En segundo lugar, hermano, y es uno de los temas que es bien interesante, no es lo mismo recibir que aceptar. Y vamos a dar un poco aquí el texto. Dice, por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios y la oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre,
Y aquí hay un problema quizás en el tema de la traducción, ¿verdad? En primer lugar, dice que lo que ellos hicieron en primer lugar fue recibir. Y quiero llevarlo un poco al contexto. Cuando estuvimos buscando dentro de los idiomas, perdón, dentro del idioma, lo que realmente que estaba queriendo decir, la idea que estaba expresando cuando dice que recibiste la palabra de Dios, va un poco más allá de recibir, no, o sea, más bien va a la idea de prestar atención. En primer lugar, los creyentes de Tesalónica prestaron atención al mensaje proclamado. O sea, simplemente lo que sucedió cuando el mensaje, y esto es alguna experiencia que creo que cada uno de nosotros hemos tenido, cuando el mensaje nos ha sido proclamado, le prestamos atención. Escuchamos. Ahora, el hecho de que ustedes estén prestando ahora mismo, por ejemplo, atención, no significa que están aceptando todo lo que estoy diciendo. ¿Correcto? Y la idea que comienza aquí dando es esta. Cuando dice recibieron, la idea que está dando es de tomar y prestar atención a lo que Pablo le estaba dando. Y de alguna manera este es el comienzo dentro del proceso de la regeneración para nosotros los creyentes. Miren, normalmente el no creyente no va a prestar atención a la Biblia, a la palabra de Dios. No va a prestar atención. Porque ya cuando comienza a hablar el que está, o sea, el ser humano natural, simplemente lo que se va es a ir en contra. Y no le va a interesar. Ahora, cuando usted comienza a prestar atención, y es interesante de la manera en que la utiliza, ¿verdad? Déjeme ver si más adelante les hablo acerca de esto. Lo cierto es que esta palabra nos lleva al tema de poder comprender un poco mejor, de escuchar, de analizar lo que se está diciendo. Y así como Pablo comienza diciendo, ustedes han recibido, la idea, si usted lo lee así de primera, que está pensando, que ya la creyó, ¿verdad? Pero la primera idea que da aquí es esta. Y después, cuando continúa el texto, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia digital? Que pueden cambiar sus versiones ahí. Si pueden buscar, por ejemplo, la versión de las Américas. Quiero que lean, porque el texto continúa de esta manera. Miren, bueno, para cuando yo le diga lo tengan listo ahí. La versión de las Américas. Y es la misma idea que sucede también con Lidia, cuando se le predicó. Si ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 14, un texto bien interesante, dice, entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera, y se da cuenta, se lo puso ahí diferente, para que estuviera atenta a lo que decía Pablo, ¿verdad? O sea, el Señor, y esto es parte de lo que realmente sucede en cada uno de los creyentes, hace que nosotros preparemos nuestro corazón, hace que nosotros preparemos nuestra alma para estar listos, para poder, ¿qué cosa? Escuchar el mensaje de Dios. Y esto es a lo que nosotros llamamos, es una de las doctrinas básicas de la salvación, la regeneración o el nuevo nacimiento. La obra del Espíritu Santo levantándonos a nosotros para que nosotros prestemos atención al mensaje que está siendo proclamado. Y es lo que justamente sucedió con ellos. La idea que da esta palabra es que estuviera atenta, que estuviera en este texto del versículo de Hechos 16, 14. Estuviera atento, o sea, estar, esto es lo que nos dice el diccionario griego. Estar alerta, estar atento, considerar cuidadosamente, generalmente responder en conformidad. De esta manera es que se utiliza siempre esta palabra, por lo cual no es lo mismo, y vuelvo y repito, recibir dentro del contexto bíblico. Por eso es que le digo que es bueno poder muchas veces mirar todo lo que sucede, porque si van a la versión, vamos a quien ya tiene la versión ya. ¿Omar? ¿La de las Américas? ¿Nadie buscó en las Américas, hermano? A ver, ¿alguien que la vea ya? ¿Qué es lo que sí la cita?
¡Wow! No. Primera de Tesalonicense. Sí. 2:3, hermano. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Cuál es la diferencia entre el texto de la versión de las Américas y la versión de... Correcto. La versión de la Reina Valera utiliza la palabra recibir y recibir, en los dos casos. La versión de las Américas, y no solamente la versión de las Américas, creo que la versión revisada también lo hace. ¿Alguien de ustedes tiene la revisada? Ok. Le voy a la versión revisada también, creo que también, de hecho, casi todas las versiones lo tratan de esta manera. Hace una diferencia, y yo creo que esa diferencia hace notar realmente lo que importa. Ellos primero prestaron atención, estuvieron atentos a las escrituras, y Pablo daba gracias a Dios por eso. Pablo decía, doy gracias a Dios porque ustedes han estado atentos a las escrituras. Y no solamente esto, no solamente estuvieron atentos a las escrituras, sino que también, ¿qué pasó? Aceptaron el evangelio. Aceptar la palabra, aceptar es abrazar, es abrirle la puerta. La misma palabra usada en primera los Corintios capítulo 2, versículo número 14. Vamos hasta allá. Primera los Corintios. Primera los Corintios capítulo 2, versículo número 14. Dice de esta manera, pero el hombre natural no percibe, la versión de la América dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, no abraza las cosas del Espíritu de Dios. Porque son, ¿qué cosa? Necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, si el hombre natural no la acepta, significa que el hombre que es espiritual, ¿qué hace? La acepta, la abraza. Así que el punto de nuestro texto es que cuando recibes la palabra de Dios, hay una manera correcta de aceptarla. O sea, cuando tú prestas realmente atención a la palabra de Dios, hermano, y esto es importante que nosotros estemos claros en esto. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, cuando nosotros estamos mirando lo que realmente las Escrituras nos están enseñando y estamos recibiendo, hay una manera correcta de ¿qué? De aceptarla como lo que es. Tienes que aceptarla como lo que es, como palabra de Dios, como palabra de Dios. ¿Verdad? Aceptamos la palabra como la verdad de Dios y como la autoridad de Dios. ¿Pueden notar la diferencia? Y pueden ver cómo de alguna manera nuestra perspectiva puede cambiar. Muchas veces, y esto es, o sea, en este caso se estaba refiriendo a la conversión, pero esto es un principio que es no solamente para conocer, esto también se aplica a cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros cuando estamos recibiendo la palabra, cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos en medio de esa meditación de las Escrituras, tenemos que aceptarla entonces. Fíjense, no solamente, perdón, recibirla, sino aceptarla como esa autoridad que realmente es ella. Ustedes no saben lo felices que serían los pastores y todos los miembros recibieran y aceptaran la palabra como palabra de Dios. No los pastores, yo creo que las iglesias fueran. ¿Saben por qué? Porque simplemente nos estuviéramos apegando cada día más a la enseñanza de la Escritura. Y cada vez que tuviera cualquier tipo de conflicto, laboral,
social, matrimonial, de cualquier índole, usted iba a encontrar en la palabra la respuesta a su problema. Es así de sencillo. Tenemos que aprender a abrazar las escrituras como esa autoridad. Los tesalonicenses las habían abrazado, hermano. Los tesalonicenses habían hecho de él, y por eso no necesitaron tanto, hermanos, en 3 semanas. En 3 semanas. Pero lo que me llama la atención es cómo continúa el texto, ese mismo texto, el versículo 13. Dice ahí, dice de esta manera, el texto, continuando, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Y viene este parte, la cual, ¿qué cosa? Actúa en vosotros los creyentes. O sea, él le dijo, prestaron atención, la creyeron, pero no solamente esto, sino que también la palabra actuó en ustedes. La pusieron por obra. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy? Que somos oidores olvidadizos, como lo enseña Santiago. La Biblia nos enseña desde un comienzo de esta manera: ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. El problema de la iglesia cristiana de hoy es que la mayoría de sus miembros son oidores olvidadizos. No la tenemos entonces con esa autoridad, no la hemos recibido realmente como es, porque cuando la palabra es recibida, es recibida y aceptada de una manera correcta, entonces ella va a traer cambios y transformaciones en el ser humano. Va a traer cambios y transformaciones en el ser humano. Hermano, en tercer lugar, y es lo que queremos, la palabra de Dios obra en nosotros justamente cuando creemos. Yo creo que continúo hablando, dice el versículo 13, y ya Pablo comienza a explicar por qué. O sea, Pablo le dice, ustedes recibieron la palabra, estuvieron atentos a la predicación, ustedes la aceptaron, ¿verdad? Pero ahora la pusieron por obra. Y vienen las razones por qué la pusieron por obra. El versículo número 2 dice, porque vosotros, fíjense que hay un por qué. Porque respondiendo al versículo 13, porque vosotros, hermanos, vinisteis a hacer, ¿qué cosa? Imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Jerusalén, en Judea. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que por ella padecieron, que ellas padecieron los judíos. Miren, Pablo le está volviendo a decir, ustedes han sido imitadores e incluso a la hora de recibir la palabra en medio de sufrimiento. Si se acuerdan el capítulo, el primer sermón que estuvimos hablando de Tesalonicenses, o sea, hace 3 semanas atrás, estuvimos hablando justamente de esto, que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación. ¿Jasón qué le pasó a Jasón? Fue preso. ¿Por qué razón? Por haber recibido a Pablo, ¿verdad? Y ahí comenzó todo, y en medio de esas tribulaciones ellos reciben. Como Pablo sabe que la palabra de Dios obró en estos hermanos tesalonicenses, Pablo sabe que la palabra de Dios obró porque a causa de ellos haber aceptado la palabra de Dios, ellos sufrieron, pero lo resistieron con gozo y perseverancia. Ahora, lo que continúa es dando una explicación y vamos hasta el versículo, ¿verdad? Dice que en contraposición a los que no creen, el apóstol hace una distinción en este caso de los judíos. Perdonen que me grabé, que se me quedó chiquita. Pero es aplicable a todos los que no aceptan la palabra de Dios. Versículos del 15 al 16 dice, por lo cual, ¿qué hicieron? O sea, los que no aceptaron la palabra de Dios, dice, mataron al Señor, en este caso los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no adoran a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndole hablar a los gentiles para que estos se salven, así como ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira
hasta el extremo. Y de esta manera Pablo le está animando diciendo, ustedes andan en el mejor camino aún cuando están sufriendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían estos hombres? ¿Cómo Pablo lo describe? Dice que mataron al Señor Jesús y a los profetas. O sea, lo describe como ¿qué? Como un asesino. Como personas que, ¿qué cosa? Que no agradan a Dios. ¿Qué hacen? Se oponen a los hombres. Ahí fue donde un poco me trabé. Bueno, si esa es la naturaleza. Y después cuando me entiendo, leí todo el texto, pude comprender. O sea, es para que no reciban el mensaje. Son personas que tratan. Si usted no se ha encontrado esto, que usted está predicándole a alguien, quiere hablarle a alguien, y viene uno y trata de interrumpir, y trata de que no le prediquen, y después cuando le terminó dice, no le hagas caso a este que está loco. Son detractores de la palabra de Dios. Son detractores de la palabra. ¿Cuáles son los resultados? Lo puse ahí y lo resalté. ¿Cuáles son los resultados? Dice el texto de esta manera. Ellos siempre, a ver, pues vino sobre ellos la ira, ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Yo doy gracias al Señor que esto ya no viene sobre mí. Pero aquellos que son detractores de la palabra, y Pablo lo estaba dejando claro, y Pablo de alguna manera estaba alentando a los tesalonicenses diciéndoles, ustedes han tomado el mejor camino. Ustedes aun cuando están sufriendo y aparentemente todas las cosas no están dentro del orden que ustedes esperaban, ustedes han tomado el mejor camino. Porque al final de esta historia, aquellos que no tomen este camino van a sufrir la ira de Dios en este. Y es algo que sirve para nosotros hoy. No importa qué esté pasando, hermano. De aquí a 100 años, usted no va a estar en esta tierra. Y el sufrimiento en esta tierra va a continuar. Les digo. Pero aquí a 100 años, nosotros no estaremos en esta tierra, pero estaremos en la tierra prometida. Estaremos junto con el Señor. Y ya no tendremos el sufrimiento. El que no haya abrazado, entonces va a estar recibiendo la ira de Dios en extremo. O sea, es bueno, hermano, y muy confortante saber estas verdades, ¿verdad? Conocer estas verdades acerca de la obra que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Nos es confortable. Y siempre está basado justamente en la palabra. La palabra que fue, predicada. Conclusiones. Conviene que pueden preguntarnos si hemos recibido el Evangelio de la misma manera que los tesalonicenses. Qué importante que recibamos correctamente la palabra como dijo el Señor Jesucristo. Ten cuidado de lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 18. Pablo pudo comprobar la autenticidad de la conversión de los tesalonicenses al ver los grandes cambios morales y espirituales efectuados en ellos por medio del Evangelio. Seguían adelante testificando con de nuevo, a pesar de mostrando los frutos de su fe, amor y esperanza en el 1:3. ¿Se puede decir lo mismo acerca de nosotros hoy? ¿Se puede decirlo? Si Pablo le fuera a escribir hoy a la iglesia bautista Ebenezer, ¿pudiera decir lo mismo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos bendiga y aprendamos a mirar la palabra de Dios también como algo, como lo que es, como palabra de Dios, como la autoridad, ¿verdad? La cual hay que estar atento a lo que nos dice, recibirlo y ponerla en práctica. Esa es la gran verdad y este es el gran mensaje que Pablo le estaba mandando a los tesalonicenses en medio de todo su sufrimiento. Ya después los versículos 17 al 19, porque sé que ya la semana que viene nos vamos a estar con el capítulo número 3. Pablo, ¿verdad?, comienza a hablar acerca del deseo que él tenía de volverse a encontrar. O sea, los tesalonicenses habían impactado de tal manera la vida de Pablo, que Pablo tenía el deseo nuevamente de ir a visitarlo. Así que, hermano, que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir justamente lo que creemos. Yo creo que le comenté, ese fue uno de los primeros libros que leí. Era un libro para jóvenes. El título se llamaba así y fue un título que me impactó muchísimo. Vive lo que crees. Vivir lo que creemos, tal y como lo hacían
los tesalonicenses. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie y así vamos a hacer todo. Despedidos en oración. Que el Señor nos lleve con bien hacia nuestros hogares, ¿verdad? Y nos guarde. Y más que nada que tengamos la bendición. Recuerden, no hay mayor bendición que esta, de servir al Señor. No hay mayor bendición que esta. ¿Ok? Que el Señor nos dé esa tremendísima bendición. El martes los espero, vamos a estar hablando de la Trinidad. ¿Ok? La Trinidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque cada día, Señor, podemos encontrar en tu palabra palabras de amor, de consuelo, palabras de esperanza en medio de un mundo caído, un mundo difícil, Señor. Ayúdanos a cada día a recibirla, pero no solamente a recibirla, sino a aceptarla como lo que es, con esa autoridad que viene de ti, y ponerla en práctica. Llévanos con bien, Señor, hacia nuestros hogares. Líbranos de todo mal y ayúdanos a afianzarnos en la fe, aun cuando ella mengua en momentos difíciles. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nos saludamos. Recuerden, no pierdan el privilegio de saludarse. Don Enrique. ¿Cómo es que le llama? Bien. Bien. ¿Te llevas un boletín? ¿Tienes un boletín? Cualquier cosa que tú necesites que yo pueda ayudar. Arriba que estamos caminando ya. Ya hoy estamos corriendo. ¿Qué tú crees? Pronto. Oye, Dios te bendiga, Uy, bendiciones. Campeón. Eran los 15. Ahora,